¿Por qué un hombre rechaza lo que considera inferior? Este es Juan, un profesor de realidad nacional quechua-hablante. Él durante meses ha estado trabajando en su libro Análisis sociopolítico sobre comunidades andinas contemporáneas. No obstante, se dio con la sorpresa de que la editorial que lo aceptó para publicar su libro quiere omitir su apellido, Quispe, ya que generaría un prejuicio y desconfianza en los lectores, porque se asocia a la sierra y por ende a una baja calidad académica. La editorial le ofreció el publicar su libro, pero usando su otro apellido, Salazar, ya que este suena más castellanizado y comercialmente sería más viable, a lo que el profesor se negó, alegando de que ocultar su primer apellido era una forma de negar su propia identidad como persona quechua hablante y de sus orígenes andinos. El rechazo al apellido Quispe no es un hecho aislado, nos muestra una contradicción. Se trata del rechazo hacia lo andino dentro de espacios que en teoría deben ser inclusivos, como el ámbito académico o el laboral. ¿Realmente vivimos en una sociedad justa que reconoce el mérito sin hacer diferencias? ¿O seguimos reproduciendo formas de racismo estructural que, aunque no siempre son evidentes, continúan desvalorizando lo andino? Porque muchas de estas ideas no son visibles a simple vista. Pero siguen presentes en la forma en la que pensamos, en esa creencia todavía arraigada de que lo no blanco es inferior. Y aquí aparece una de las mayores contradicciones, aquello que más nos diferencia como país, aquello que forma gran parte de nuestra identidad cultural, termina siendo motivo de rechazo. Entonces surge una duda inquietante. ¿Cómo es posible que aquello que nos representa también sea motivo de rechazo? ¿Y desde cuándo el origen cultural determina el valor del conocimiento? Así que lo que está en juego es la forma en la que se percibe el conocimiento y quiénes son considerados legítimos para producirlo. El rechazo del apellido Quispe evidencia. Miren los modales de esas niñas quechohablantes. La culpa es de esta serrana. Esta chola cree que está en el coliseo. Por pequeños grupos, porque en el fondo son pequeños grupos que no representan lo más avanzado en el país. Entonces, que aún persisten prejuicios que asocian lo andino con una menor calidad intelectual, como si el origen del autor definiera el valor de su obra, y eso es un problema, porque en lugar de evaluar el contenido, se está evaluando a la persona, se juzga el apellido antes que las ideas, y allí aparece otra contradicción importante. Por un lado, se habla de meritocracia, de igualdad de oportunidades, pero en la práctica siguen influyendo factores como el origen, la identidad o incluso el lugar de procedencia. Incluso aparece la idea de que al tratarse de un libro con proyección internacional, un apellido como Quispe podría afectar su recepción, como si estuviera limitado a una realidad local o como si eso redujera su valor. Un apellido como Quispe no debería ser un obstáculo, debería ser más bien una expresión de raíces, de herencia, de memoria, de una forma particular de mirar el mundo. Sin embargo, en la práctica todavía persisten prejuicios que impiden reconocerlo de esa manera. Y frente a eso, el desafío no está en adaptarse a esas ideas, ni en esconder lo que uno es para poder encajar. El verdadero desafío está en cuestionarlas, porque solo cuando esas ideas se cuestionan, pueden empezar a transformarse.
y solo así se puede construir un espacio verdaderamente inclusivo, donde el reconocimiento no dependa del origen, ni del apellido, ni de la identidad cultural, sino del mérito real, de las ideas y del valor de lo que una persona tiene para aportar. Juan no quería privilegios, no buscaba ventaja, solo quería algo más simple y al mismo tiempo más difícil, que su obra fuera leída sin que su apellido se convirtiera en una barrera, que pudiera publicar sin esconder una parte de sí mismo, porque el problema nunca fue solo entrar, el problema era qué pasaba después, porque incluso cuando una identidad logra mantenerse visible, eso no significa que los prejuicios desaparezcan. A veces no se censura de forma abierta, a veces no se prohíbe, a veces simplemente se deja de mirar, se deja de nombrar, se deja de difundir, y así aparecen otras formas de exclusión, más silenciosas, más difíciles de notar, pero igual de reales. Barreras invisibles que no impiden hablar, pero sí dificultan ser escuchado.